Hola, estamos aquí en los podcasts de Ligag Mapeando. Hay un paradigma que tiene que ver con la observación de la Tierra y que está relacionado en la forma en cómo nosotros monitoreamos el territorio. Bueno, estamos acostumbrados y en las últimas décadas se ha venido trabajando de una manera tal que nuestro territorio se toma una fotografía, se toma una imagen y es un espacio estático. Sí. Pero la realidad es otra. El territorio es cambiante, el territorio es dinámico. Y ese es un elemento que nosotros desde Liga queremos cambiar. Queremos cambiar la manera en cómo el territorio se está observando, en cómo estamos identificando y el reconocimiento de nuestro territorio dinámico y cambiante, cómo se está haciendo. Y en ese proceso hay un par de empresas, hay un par de entidades que nos están ayudando. Estoy hoy acá con Juan Camilo, director general de Procálculo, Hola, una Anderson. de las empresas colombianas que apoya este tipo de desarrollos y emprendimiento hacia nuevas técnicas y tecnologías que permitan hacer y construir esa información que se va a transformar en conocimiento de una manera avanzada, con visión a futuro. Y está Sergio, que es un analista y un arquitecto de soluciones de Planet, como esa empresa sólida que generó una alternativa para la observación de la Tierra en esa línea en la que estamos trabajando. Yo soy Anderson Puentes, director de gestión de información geográfica del IGAC, y más que eso, una persona que se ha dedicado a querer encontrar una nueva forma de que el conocimiento llegue al territorio para su gestión. En ese contexto, yo quisiera iniciar con una pregunta para ustedes. El estado de la industria geoespacial, ¿cuál es ese estado y cuál es esa soberanía tecnológica que hoy en día existe? Entendiendo el marco que mencionamos, las tecnologías de la observación de la Tierra realmente sí están cambiando. Podemos identificar por fin que así ha habido una nueva visión acerca de cómo se está pretendiendo observar el territorio. Entonces yo quisiera que nos hablaran un poco acerca de cómo está esa industria geoespacial, cómo se está comportando, cuáles consideran ustedes que son esas capacidades claves que van a permitir desarrollar esta idea que yo estoy comentando y que nosotros ya echamos a andar, obviamente, pero que obviamente le falta un poco de avance. Entonces, no sé, Juan Camilo, si empezamos un poco con esta parte Claro que sí. y luego tú nos compartes. Pues muchas gracias. Primero que todo, un gusto estar acá y compartir este espacio, Anderson, Sergio. Muchas gracias por reconocer ese trabajo que en Procálculo se ha hecho de apropiar la tecnología para el beneficio del país y muy conveniente lo que hemos logrado con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con la tecnología de Planet. Planet es una maravilla tecnológica que a nosotros en Procálculo y para la industria colombiana nos ha generado muchos beneficios porque precisamente va en línea con monitorear y tener datos continuos del territorio, que habilita esos procesos de entendimiento, porque como Anderson lo decías, territorio cambiante, hay que tener la forma de entenderlo, monitorearlo. Y eso es precisamente lo que se logra con esa tecnología, pero entonces quiero darte la palabra, Sergio, para que de Planet nos cuentes por qué se logra esto y en términos del contexto de la ¿Qué industria, fue lo qué es que lo se que se tiene. inventaron allá en Exacto. Planet? Sí, Aquí con esto, nada más y nada menos que con un arquitecto que construye esas soluciones. sí, realmente nosotros desde Planet, desde hace tiempos, dos ex ingenieros de la NASA se les ocurrió una idea de que si llevamos la tecnología que conocemos hoy de los dispositivos móviles, de los celulares, al espacio y empezamos a hacerlo de una forma en donde podamos evolucionar rápidamente. Porque antes la industria aeroespacial se dedicaba a fabricar satélites gigantes, satélites que costaban mucho dinero, pero que al final tenían que durar mucho tiempo en órbita, tenían mucho desarrollo. Y pues ahí es donde nace esta primera constelación de satélites, con una misión, medir todos los días la superficie terrestre, tener esa capacidad de visitar continuamente, pero en una forma que fuera masiva. Entonces, aquí nacen estos satélites en el año 2014 y en el año 2017 se logra hacer ¿Tú cobertura quieres casi decir diaria. que al hacerlos más pequeños, al hacerlos más compactos, se tenía la posibilidad de tener más puntos de observación en diferentes momentos y poder tener eso que anhelamos, que es una cobertura permanente? Es lo que yo entiendo. Sí, claro, al tener
una forma en la que nosotros tenemos más capacidad, pues se puede cubrir muchísimo más fácil Ok. el territorio, pero no solo eso, es hacer que inclusive la tecnología sea más económica, porque particularmente fabricar un satélite costaba muchos Sí. millones de dólares y ponerlos en órbita muchísimo más. Hoy la industria aeroespacial ha cambiado porque inclusive hoy hay lanzamientos como los de SpaceX que permiten ya reingresar cohetes a la Tierra y demás. Eso abarató mucho el sistema y el poder hacer eficiente esa tecnología hace que nosotros, por ejemplo, lancemos en cada lanzamiento, lancemos 36 satélites como este. Entonces, eso nos ha permitido. ¿Cuántos satélites tiene actualmente la constelación En Planet? estos momentos hay más de 100 satélites que se encuentran en órbita funcionando continuamente. Imagínense, ahí está la magia de lo que nosotros hemos podido obtener. En Colombia, por primera vez se logró tener una imagen completa de todo el país con una resolución media, pero suficiente para atender muchos de los elementos de identificación del territorio. Poder tener todo el territorio colombiano sin una sola nube es un logro que no es menor. Total. Precisamente que va de la mano y dirigido a esa necesidad de reconocimiento y de la identificación de las dinámicas que tiene el territorio. Pero entonces, ¿cuáles serían esas capacidades claves que nosotros podemos identificar? Demandan las organizaciones como la nuestra, una organización como el IGA que está o se dedicó y se comprometió con el país a generar información que fuera útil, que cambiara la manera de gestionar el territorio con información real o por lo menos lo más cercana a la realidad. ¿Cuál sería eso? Si nosotros vemos precisamente ese tema de cómo es estático muchas veces la cartografía, cómo se nos convierte en algo que se desactualiza muy rápido y no tenemos un punto de control, cuando llegan este tipo de imágenes, cuando llega la posibilidad de continuamente estar monitoreando, podemos llegar a la posibilidad de entender cómo evoluciona el territorio, pero de forma rápida. Y eso se convierte en una respuesta rápida. Y hoy en día, por ejemplo, el instituto tiene esa capacidad de ver qué pasó en las últimas semanas. Ya antes eso, no, qué pasó fue hace 3 años. Realmente no teníamos esa foto continua en donde pudiéramos ver cómo está creciendo el territorio, dónde se está deforestando, qué está sucediendo en el territorio. Es algo que hoy en día con la capacidad de Planet le adiciona esas posibilidades al instituto para que pueda poder inclusive llevar esta información a diferentes lugares. Pero no es solo eso, también es una capacidad en donde se puede llegar a tener más inteligencia artificial, donde inclusive hay la posibilidad que haya una soberanía tecnológica. Inclusive esto está llegando a ese punto de evolución en donde inclusive ya los países podrían tener soberanía tecnológica sobre los desarrollos que nosotros estamos haciendo para que pues utilicen inclusive sus propias estaciones de control terrestre o sus propios satélites. Es decir, estamos hablando de que no es un producto en caja negra sellada que No, ustedes Sí. entregan, sino estamos pensando en trabajo conjunto, es lo que También. entiendo. Y con resultados reales. Yo quiero aportar dos cosas. Esta maravilla tecnológica que vemos acá, como Sergio lo decía, más de 100 satélites en órbita, nos ha permitido apalancar el desarrollo de diferentes aplicaciones como la cual estamos hablando. Mencionabas al principio acerca del concepto de soberanía tecnológica. Realmente la soberanía tecnológica se da cuando, con iniciativas como las del IGAC, por medio del Observatorio de la Tierra y del Territorio, se disponibiliza esta data, las imágenes, y no solo las imágenes, sino la información geográfica que se puede generar con métodos como la inteligencia artificial o con los análisis rigurosos que hacen los analistas para las diferentes entidades que están en ese proyecto. Y eso, para Procálculo, ha sido un hito, porque por muchos años esta tecnología ha estado disponible, se había entregado de forma desagregada a diferentes entidades, pero esa soberanía tecnológica tiene que ver con ese propósito que cumple para las entidades, porque al final este es un legado que está quedando producto de lo que ha hecho el IGAC, de estos resultados en el cuatrenio, y ahora la responsabilidad es darle esa continuidad, que las entidades sigan aprovechando ese recurso que está disponible para la nación. Y ahí logramos esa soberanía tecnológica para el ¿Y país. cómo vamos a lograr eso? Yo estoy muy de acuerdo y lo entendemos. Si queremos hacer eso, entonces tenemos que cambiar precisamente ese paradigma y pasar solamente la generación del dato a el uso y aprovechamiento de ese dato generado. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de esos casos de Claro que uso sí.
que han permitido identificar la utilidad de este conjunto de imágenes. Pueden haber visiones diferentes acerca de lo que se necesita para poder contar con información real o fidedigna o que se acerque a un modelo representativo lo suficientemente bueno para esto. Quisiéramos tener resoluciones altas, quisiéramos tener resoluciones centimétricas si se puede. No es sencillo para un territorio como Colombia y tan grande como es y con las condiciones climáticas y la presencia de nubes permanente, que podamos tener altas resoluciones y de forma permanente. ¿Esto se ha convertido en una solución, creen ustedes, real para la sociedad, real para generar información que es útil? Analicémoslo a través de casos Claro. de uso que ustedes hayan identificado. Con casos de usos muy concretos porque es donde se demuestra el beneficio de la tecnología. Tendríamos que tener como 5 mapeandos para poderles contar todo lo que ha ocurrido en estos últimos años en términos del uso de la tecnología, pero por supuesto destacar unos que son muy relevantes y que han generado un beneficio directo a las entidades y a las comunidades, porque es donde la tecnología hace sentido. Quizá el más importante, y a propósito de lo que el IGAC en temas de actualización catastral habilita en el concepto de métodos indirectos, es usar las imágenes satelitales y la información que extraemos, la información vectorial de las imágenes, para generar premarcas o identificación de cambios que hay en el territorio. Y eso ha sido supremamente útil para entidades de orden territorial, gobernaciones, gestores catastrales, alcaldías, que pueden ver directamente en el observatorio de la Tierra del Territorio, porque hay imágenes diarias, porque hay mosaicos sin nubes, pero además con la tecnología de Planet generamos identificación de en dónde aparecen construcciones, en dónde cambian. Y una cosa muy importante que logra el IGAC es cruzarlo contra la base catastral oficial para que a aquellos usuarios les alerte, aquí está pasando algo en el territorio, apareció una nueva construcción, hay alguna afectación, y ya se vuelve un elemento clave para focalizar todo el esfuerzo, por ejemplo, en un territorio específico de un municipio y entender qué tipo de actualización hay que hacer ahí. Eso sí lo llevamos al contexto del ordenamiento territorial, la posibilidad de enriquecer todas las capas de información que requieren los instrumentos de ordenación del territorio, si hablamos de esquemas, si hablamos de planes, en fin. Y más aún cuando estamos hablando de un ordenamiento territorial centralizado o enfocado a la gestión del agua, como lo ha venido gestionando muy bien el instituto, de una forma muy rápida entender esa dinámica del territorio de la cual hablábamos, en donde por casos como infortunadamente crecientes inundaciones, pues se pueda tener una identificación de cómo son esos cuerpos de agua en territorio que son completamente dinámicos. Entonces, ese enfoque catastral es quizá uno de los casos. Y uno segundo que quiero resaltar, también muy relevante, desafortunadamente. Pero antes de eso, me llama mucho la atención lo que mencionas. Hace 4 años en Colombia se dio un proceso de emergencia invernal. Sí. Los departamentos que normalmente se afectan, por ejemplo, como Córdoba, el Instituto Geográfico fue llamado para identificar cuán grande era la afectación en ese entonces. Participamos directamente y la respuesta es no tenemos mucho que aportar. Sí. 4 años después, desafortunadamente se volvió a presentar el mismo evento de inundación, pero este escenario fue completamente diferente. Me hiciste recordar con lo que mencionaste. Pudo entregar el IGAC gracias a esta cantidad de datos y de conocimiento del territorio en tiempo real, identificar claramente y con el análisis de las imágenes recientes que teníamos en el último mes, identificar cuáles fueron las áreas que realmente se inundaron. Correcto. Y como tú dices, se adelantó un proceso de actualización catastral recientemente, se cruzaban los predios con esas áreas de inundación efectiva, Correcto. identificando cuántos predios y cuántas familias se afectaron realmente. Derivando allí, obviamente, todas las posibilidades para la implementación de los planes de mitigación, Correcto. reconstrucción y atención a la población. Yo creo que aciertas dando esos ejemplos, Juan Camilo. Muy bien. Bueno, tenemos ese escenario de la construcción de la información, de contar con herramientas útiles que permiten no conocer, sino reconocer continuamente nuestro territorio. Contamos ya con casos de uso y de implementación, lo que tú mencionabas hoy en día, en el marco del proceso que adelanta el IGAC y con Procálculo y Planet.
Todas las gobernaciones de Colombia, las gobernaciones departamentales tienen acceso a la Correcto. información en tiempo Así real. es. Correcto. O sea, pueden monitorearlo. Pueden identificar elementos de su gestión territorial como tú lo mencionabas. Es decir, ya tenemos ese segundo paso cumplido. Tú mencionaste algo hace un momento, la inteligencia artificial implementada. Es decir, el futuro de todo esto que estamos haciendo y junto con el elemento que tú mencionaste y es las implementaciones que ustedes hagan, el cómo lo materialicen para sus necesidades particulares. Eh, ¿Qué hay? ¿Qué hay hacia el futuro? Hablemos de inteligencia artificial aplicada, hablemos de analítica avanzada, hablemos de gestión masiva de información, Sebastián. Sergio, Sí, perdóname, Sergio. resulta que nosotros ahora ya estamos implementando nuevas capacidades en donde no solamente es el tema de ver las imágenes continuamente, sino esto ya es un conjunto de datos gigante. Estamos hablando de petabytes de información que al final se pueden convertir en modelos y esos modelos se pueden convertir en cosas que yo puedo combinar con los modelos largos de lenguaje, por ejemplo, para obtener información muy rápida y entender el territorio rápido. Ayer estábamos dando precisamente una conferencia donde entendíamos cómo son los procesos de deforestación en el Parque Nacional Natural de Chiribiquete. Y fue en cuestión de minutos, entendimos cuáles eran los focos de deforestación solamente preguntando. Antes había que tener una capacidad muy alta para entender los lugares, tener las coordenadas, hacer muchas ubicaciones y hoy en día ya estamos preguntándole directamente al planeta, en este caso a nuestro territorio, le estamos preguntando qué pasa, dónde está creciendo, qué está sucediendo. Y esa evolución nos está llevando a capacidades de optimización, en donde, tipo tú, por ejemplo, necesitas un reporte ahorita de saber cómo está ese territorio de una necesidad específica, tú ya simplemente lo puedes escribir y ya estás recibiendo un reporte directo completo que puede ser el insumo inicial para un estudio mucho más profundo, pero que ya te da una capacidad en la cual lo que antes tardabas meses, hoy lo haces en cuestión de Es minutos. increíble y pasó. Y lo tenemos, es una realidad. Así como muchos usan capacidades agénticas o chats de diferentes proveedores para temas banales, temas del día a día, ya con la tecnología y, por ejemplo, lo que tiene el Observatorio de la Tierra en el Territorio para extraer información. Un usuario entra y pide información, por detrás hay algoritmos y geoprocesos, algunos basados en inteligencia artificial, que están entregando esas capas de forma más eficiente. Y con lo que dice Sergio, el futuro está en incluso empezar a interactuar con las imágenes para que el mismo agente empiece a responder cosas de la imagen que se tomó ayer o incluso el mismo día. Porque tenemos esos casos, los satélites pasan, toman las imágenes, se disponen y hay muchos ejemplos, la gente se sorprende cuando en la tarde ya veo la imagen de la mañana. Es un poder del dato que se potencializa con el uso de este tipo de tecnología de inteligencia artificial. Y va a seguir evolucionando porque esto ya, estos satélites van a evolucionar una nueva capacidad con mayor resolución espacial, pero no solamente eso, capacidad de cómputo en el espacio. ¿Para qué? Para que yo ya le pregunte al satélite qué quiero identificar. Quiero identificar focos de deforestación, poner Desde un allá. modelo desde el espacio y lo que yo ya reciba sea propiamente el vector de esa información. Hacia allá es donde estamos apuntando. Y claro, hoy en día generar soluciones cambió porque antes había que quemarse un poco las pestañas para desarrollar y hoy en día la inteligencia artificial ha abierto un espacio en donde hoy crear una solución se hace mucho más sencillo. Y entonces, si apropiamos ese conocimiento y lo llevamos a esto, pues lo que vamos a tener es no solamente esa capacidad en donde yo hago una pregunta, sino también poder desarrollar soluciones específicas como para temáticas que requiere el territorio hoy en día. Sergio, nosotros ya tenemos esta plataforma funcionando, 95 entidades públicas ya tienen esta plataforma funcionando. ¿Usted puede decirnos si ya con esta infraestructura que nosotros tenemos y este desarrollo vamos a poder aprovechar eso que usted está mencionando? Anticiparse para la identificación de fenómenos que consideremos importantes, ¿eso puede pasar? Nosotros siempre vamos a necesitar estar evolucionando y esto tiene que continuar en el sentido de nosotros tenemos que seguir elevando las capacidades del instituto para que con todo lo que va llegando estén preparados precisamente para obtener la información de la forma más rápida posible. Y en ese sentido, pues la idea sí es que
nosotros podamos continuar en ese aspecto y darles ese soporte que necesitan para poder llevar esa idea de que el observatorio no sea una solución estática, sino sea una solución tan dinámica que me pueda permitir entender el territorio de forma Excelente. supremamente rápida. La respuesta, atendiendo a la pregunta, es sí, porque hay una línea base que ya queda establecida por parte del instituto como resultado del cuatreo. Hay imágenes diarias. Las entidades pueden acceder a este contenido y empezar a explotarla, a es. exprimirla, a generar resultados a partir de esto. ¿Cómo? Con los recursos de la entidad, con lo que el IGAD está disponiendo en términos de analítica y muy seguramente con la habilidad de muchos geógrafos, cartógrafos, pero aquí yo quiero hacer hincapié en un punto importante y es que al final toda esta tecnología nos acelera la producción de un dato base, pero es fundamental la capacidad analítica, el control de calidad y lo Así que es. hacen al final los cartógrafos, los geógrafos, haciendo integración de esto, porque la inteligencia artificial no nos va a dar la respuesta a las decisiones de impacto sobre el territorio. Una política pública al final se define en función de lo que un consenso de profesionales defina. Lo que pasa es que estos profesionales tienen mucho más criterio por cuenta de lo que está acelerando esto. Entonces, si ya hoy puedo decir cuántas viviendas hay en X territorio, lo contrasto con la base catastral actualizada que hay y empiezo a generar una serie de inferencias a partir de eso, es un criterio enriquecido que seguramente van a llegar con una información mucho más clara a quien debe tomar la decisión sobre lo que debe ocurrir en el territorio. Ajá, aprovechemos eso que tú dices y entonces, ya para terminar, enviémosle un mensaje a esos tomadores de decisiones que tienen acceso a esta información para ver cómo pueden aprovechar de mejor manera estas herramientas. Creo que el mejor mensaje es, aquí hay un legado muy valioso que está dejando el IGAC, hay unos recursos que quedan disponibles por mucho más tiempo, esto no para acá, el IGAC deja esta plataforma funcionando durante el 2027 y a propósito, es decir, es claro para todos que estamos en un momento coyuntural por la transición de gobierno y el mensaje para estos tomadores de decisiones es que hay un activo de la nación fundamental, un activo tecnológico que va a enriquecer ese criterio para las decisiones que van a empezar a tomar enfocados en la política pública que van a empezar a ejercer. Luego el mensaje es aprovechémoslo, porque al final esto es producto de lo que hemos construido entre todos, es producto de una gestión que ha hecho el IGAC, que queda como resultado para la nación, queda un legado importante y no es una visión hacia el pasado, es una tecnología que ve hoy el presente y va a estar continuamente entendiendo qué pasa en el territorio. Muchos retos vamos a tener en adelante y en consecuencia esos retos sobre aprovechamiento de recursos naturales, temas de conflicto por los problemas o impacto de los delitos ambientales, en fin, muchas aplicaciones, vamos a poder seguirlos entendiendo en zonas remotas, en los territorios que los necesitamos y estos tomadores de decisiones tienen que apalancarse en esta información para que su criterio sea enriquecido y sus decisiones sean objetivas en beneficio del país. Excelente. Sergio, ánimo con ese diseño de esas Claro que soluciones sí. en el marco de lo que hemos hablado. Vamos a estar más que atentos e interesados porque son soluciones que realmente van a favorecer. Sí, sí. Esto es lo que construye el país, esto es lo que construye el desarrollo de nuestro territorio. Muchas gracias. Anderson, Muy Muchas gracias, concretos, Andrés. muy claros, se entendió perfectamente. Estoy más que satisfecho. Muchísimas gracias Yo también por atendernos. agradecerles a ustedes, agradecer a toda la comunidad, porque esto es de todos y tenemos que ver cómo lo seguimos aprovechando. Hay que seguir Gracias, aprovechando. Anderson. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Muy buen día.